Respuesta de Emergencia en Arauca era un programa de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID y Acdivoca presenta consejos del profe José Ramón para establecer tu huerta en casa, una manera efectiva para garantizar la seguridad alimentaria de toda la familia. Antes de iniciar, les recomendamos tener a mano papel y lápiz para que tomen nota de este programa. Durante los próximos 10 minutos estaremos en taller con el profe José Ramón para hablar de compostaje. Hola gente productora de su propio alimento. En el día de hoy están citados para llevar a cabo el taller de elaboración de compostaje. Por medio de la metodología Aprender Escuchando, estaremos en la elaboración de compostajes para huertas caseras. ¿Estamos todos? Sí, profe, estamos todos. Primero, antes de comenzar la jornada debemos tener los siguientes materiales: residuos vegetales, es decir, todos los desperdicios orgánicos que se producen en la cocina, los sobrantes de la huerta, hojas, cáscaras, raíces, tallos, cunchos de café, virutas, aserrines, la sangre del sacrificio de los pollos, el estiércol o gallinaza que dejan los pollos, junto con la cascarilla que se descomponen, que comúnmente lo llamamos basura. Lo más que se puede recoger donde hay árboles son las hojas verdes y secas que van quedando, desechos de cosecha como vástagos de plátano, hojas y tallos de verduras y hortalizas, pastos y pajas y aserrines. Otra parte tenemos los desechos animales como estiércoles, siendo los más comunes los de vaca, caballo, cerdo, ovejas, cabras, gallinas y demás animales que estén al alcance como conejos, curíes y demás. También sirven los orines haciéndoles un tratamiento, las cáscaras de huevo pulverizadas, mantillo de bosque o tierra negra, hojarasca que se descompone debajo de los árboles, ceniza vegetal, carbón vegetal, rocas molidas, arenas de río, caldo lomítica o agrícola, piedra picada. Si nos damos cuenta, todo lo que produce la naturaleza nos sirve, es decir, no hay que comprar nada. En esta zona todo lo que hemos nombrado lo tenemos. Por eso es que debemos conseguir los materiales que les he nombrado. Pueden ser verdes, secos, mojados, frescos o descompuestos. Todos nos sirven. También necesitamos agua, entre más natural, mejor, de pozo, puntillo o río o algún pozo adicional. Pregunto, ¿sí me han entendido? Sí, profe, todo ha quedado claro. Entonces vamos a hablar de compostar. ¿Saben qué es compostar? La verdad no, profe. Bueno, compostar es transformar todos los residuos animales y vegetales que les he nombrado, los cuales son fáciles de conseguir en esta zona, volverlos tierra negra y fértil, es decir, abono nutritivo para las plantas. Profe, estoy muy entusiasmada por tener mi huerta y según lo que nos ha enseñado, el abono es alimento de la huerta, por eso estamos muy atentos para aprender. Muy bien, María. Eso es, en pocas palabras, compostar es producir alimento para las plantas. O sea que en cualquier huerta se debe elaborar el compostaje para alimentar las plantas. Así es, Ricardo. De esta manera nos ahorramos mucho dinero porque no debemos comprar estos abonos. Al producirlos nosotros mismos, reutilizamos desperdicios y además es un abono orgánico libre de químicos y tóxicos. Pero, profe, ¿es muy difícil hacerlo? Hermano, cuando nos encanta la agricultura para producir nuestros propios alimentos, nada nos parece difícil. Para empezar, debemos saber cuál es la boca principal de las plantas. Pues la boca de las plantas es la raíz, pero en sí no es propiamente la raíz. Son los pelos absorbentes que tienen las raíces, es decir, las barbitas que tienen las raíces. Estas son las que toman el alimento del suelo y lo suben a las partes aéreas de la planta para producir tallos, ramas, hojas, flores y frutos. Por eso el alimento que vamos a producir por medio del compostaje debe quedar convertido en tierra negra y suelta, húmeda, para que la planta lo pueda tomar y producir nuestro alimento sano y saludable. Uy, profe, no sabía cuál era la boca de las plantas y menos que son esas barbitas como usted dice. Bueno, ya sabiendo esto, manos a la obra, empecemos. Lo primero es conseguir los residuos vegetales y animales, que ya saben cuáles son. Luego deben fabricar una compostera. El tamaño es de acuerdo a la cantidad de alimento que necesitemos para las plantas. Y después debemos picar lo más pequeño posible los residuos vegetales y desmenuzar al máximo los residuos animales, es decir, los estiércoles. ¿Una compostera? ¿Cómo se hace? Bueno, hay muchos tipos de compostera. Estas van de acuerdo con la zona donde las vayamos a construir. Es decir, si es zona montañosa, podemos hacer la compostera tipo trinchera, es decir, abriendo un hueco en el suelo. Si es terreno plano, se realizan en pilas sobre el suelo, por capas y cubriéndolas con un plástico. En zonas inundables se deben realizar tipo troja o cajones, elevado del suelo.
Sin embargo, los 3 tipos de compostera tienen el mismo manejo, requisitos y condiciones de los materiales que vamos a utilizar, y debe estar protegida del sol y el agua. También deben permanecer con una humedad continua, es decir, en ningún momento se deben dejar secar, pero tampoco se deben encharcar, y todas deben tener un desnivel, donde va a escurrir el lisiviado o líquido, el cual se debe recolectar o vuelve y se le ingresa al material a compostar, con el fin de acelerar el proceso de descomposición o compostación. En terrenos bajos e inundables o en huertas con espacios reducidos podemos realizar la compostera de los 3 cajones elevados. ¿Compostera de los 3 cajones elevados? Explíquenos, profe. Claro, María, en este sistema vamos a hacer 3 cajones o cajas plásticas. La compostera debe estar en un lugar cercano a la huerta o en la huerta. Los materiales necesarios son 3 cajones o canastas plásticas o canecas, plástico para colocar en el fondo en toda la base del cajón o canasta y cubrir la parte de encima, cualquier tipo de residuo vegetal, verde o seco, húmedo y bien picado. La clave es que esté bien picado. Estiércoles bien desmenuzados y húmedos, ceniza, vegetal, cal, carbón, tierra negra, orines y agua. Cualquiera de estos, no todos a la vez. Las cantidades de estos materiales dependen del tamaño de la compostera y la cantidad de abono que necesitemos para la huerta. Profe, ¿y cómo lo preparamos? Vamos para allá, Ricardo. Primero necesito que tengan claro los materiales e insumos a utilizar. Aclaro que pueden utilizar diferentes materiales para hacer los cajones, como canecas, canastillas, bolsas plásticas, costales, formar una caneca con una malla, es decir, hay muchas formas. Debemos aprovechar los recursos que tenemos y ser creativos. Bueno, profe, ¿cómo lo llevamos a cabo? Vamos a la práctica, muchachos. Nos toca ganarnos el almuerzo. ¡Eso, profe! ¡Vamos a trabajar! Bueno, grupo, ahora sí, manos a la compostera. En nuestro caso, para la compostera vamos a usar unas canastillas fruteras que van a ser la fábrica donde vamos a procesar y a transformar el alimento para las plantas. Lo primero que hacemos es ubicar el lugar donde vamos a poner la compostera. Para terrenos inundables hacemos una base alta para colocar la compostera. Aquí veo muy inundable, o sea que creo que nos toca una altura máxima o mínima de 50 centímetros de alta. Y se aprovecha de una vez para hacer el desnivel. Luego colocamos nuestro cajón o canastilla sobre la base con desnivel. Cortamos el pedazo de plástico, lo doblamos si queremos. La idea es que cubra bien el fondo de la canastilla. Aparte tenemos bien picados los desperdicios vegetales húmedos y los metemos en una primera capa de 10 centímetros de alta en el fondo de la canastilla y bien apisonado. Colocamos en el centro de la canasta o cajón un tubo, casi se me olvida el tubo, aproximadamente de 6 pulgadas y continuamos con la segunda capa, que es de estiércol bien desmenuzado y húmedo. Esta capa debe ser la mitad de la anterior, es decir, si la anterior capa les dije que era de 10 centímetros de alta, entonces la siguiente capa de estiércol debe ser de 5 centímetros de alta. Finalmente espolvoreamos una capa que tape, puede ser con cal, ceniza, vegetal, acerrín, harina de rocas, o sea, roca molida, y es decir, con uno de cualquiera de estos materiales. Y listo, es la forma de compostar estos residuos. ¿Cómo la ven? Pero, profe, usted nos dice listo. ¿Cómo así? Apenas van 15 o 16 centímetros del alto de la canasta. ¿Y el resto? Si la canasta mide como 50 centímetros de alto. ¡Qué bien, Ricardo Preguntón! Eso es estar atento. Lo que hay que hacer es que nuevamente empezamos el mismo proceso de capas, es decir, vuelve y juega, ¿me entienden? No muy bien, profe. Está bien, María. Vuelvo y explico. El tubo también sigue ahí parado, acuérdense. Primero agregamos una capa de residuos vegetales húmedos de 10 centímetros a la canasta, ¿verdad? Luego agregamos una segunda capa de estiércoles desmenuzados y húmedos que dijimos que era la mitad de la primera, ¿verdad? O sea, 5 centímetros de estiércol. Por último, espolvoreamos con ceniza vegetal y tierra negra para tapar las 2 capas anteriores, más o menos 1 centímetro de espesor. Una vez terminamos la espolvoreada de la última capa, en nuestro caso ceniza y tierra, vuelve y se repite la misma acción de las 3 capas hasta llenar la compostera. Como la canasta mide 50 centímetros de alto y cada altura de las 3 capas es de 16 centímetros, se repite 3 veces la misma acción. Capa de residuos, luego capa de estiércoles desmenuzados y capa de ceniza. Luego tierra negra o cal, luego otra vez vegetales, estiércol y ceniza hasta llenar el cajón o canasta. Si nos quedan unos centímetros aún, la última capa de ceniza o tierra o cal puede ser más gruesa para dejar a ras nuestra canastilla, es decir, para dejarla tapada completamente. Recuerden que en nuestro caso, como la canasta mide 50, aplicamos la proporción 10, 5 y 1 y se finaliza con 2. Aprendámonos este número. ¿Ahora sí es más claro? ¡Claro, ahora sí! ¡Es fácil! Bueno, familia, ya está llena la primera canasta. ¿Qué cree que nos falta?
taparla con el plástico negro, profe. Qué bien, Ricardo, está en la jugada. Pero recuerden el tubo que se puso en la mitad de la canasta. Antes de tapar la compostera hay que retirar este tubo. Lo alamos hacia arriba y como ven queda un gran hueco en la mitad. Ese hueco lo llamamos respiradero. Ahora sí tapamos la compostera con el plástico negro y si la podemos poner un pedazo de teja mejor. Profe, no entiendo algo. Usted nos dijo 3 canastas y solo hemos llenado una. Qué buena reflexión, María. Pensé que no iban a preguntar. Mantener un buen compostaje se debe convertir en hábito, ya que debemos hacer un proceso de volteado constante. Por ejemplo, en climas templados o cálidos se debe hacer cada 15 días. ¿Volteo? ¿Cómo así que cada 15 días? Sí, señora. Desde ya nos toca volver a recolectar los residuos vegetales y animales, o sea, los estiércoles, junto con la ceniza y demás materiales que podemos compostar. Porque a los 15 días nos toca darle el primer volteo a la canasta que llenemos hoy. Es decir, lo de la primera canasta lo pasamos para la segunda y volvemos a llenar de la misma forma la primera canasta. Hacemos el mismo proceso y podemos colocar la segunda canasta sobre la primera, es decir, van 2 canastas. Esta compostera, este último cajón, nos sirve de tapa. El plástico se lo colocamos a la segunda canasta. Llevamos 2 canastas. En la segunda ya no necesitamos colocar el tubo, pues el respiradero solo es en la primera. Dejamos pasar 15 días y vuelve y juega. Lo que tenemos en la segunda canasta lo pasamos a la tercera canasta. Y lo que dejamos en la primera canasta lo pasamos a la segunda canasta y vuelve y juega el llenado de la primera con 10, 5, 1 y 2. Es como el número telefónico para llamar la compostera. Y listo, las 3 canastas están ocupadas. Conclusión, el compostaje pasa por las 3 canastas cada 15 días. Pero llevamos 30 días y 3 canastas ya están llenas. Esperamos 15 días, o sea, llegamos al día 45 y lo de la tercera canasta ya está convertido en tierra negra, rica en nutrientes para nuestras plantas. Si lo ven, bacanísimo y facilito. Y vuelve y juega, se desocupa la tercera canasta y lo de la segunda canasta pasa para la tercera. Lo de la primera pasa para la segunda y volvemos a llenar la primera con el 10, 5, 1 y 2. Es decir, el primer abono lo tendremos en 45 días, pero de ahí en adelante cada 15 días vamos a estar teniendo alimento para nuestras plantas. Bueno, bonito y barato. No nos cuesta ni un peso, solo tiempo porque vamos a tener 15 días para recolectar los desperdicios vegetales y animales que vamos a utilizar. El primer llenado siempre va a pasar por las 3 canastas y cada 15 días estamos renovando. Uy, profe, suena emocionante que podamos producir tierra negra y buena para alimentar nuestras plantas. Estoy que me composteo. Sí, Ricardo, es muy fácil, pero antes de todo tengan en cuenta las siguientes recomendaciones. A la primera canasta siempre se le debe colocar el tubo, guauda o horcón, para que le quede el respiradero. Pues si no hacemos esto, el compost cuando empieza a descomponerse produce una alta temperatura, lo que denominamos golpe de fuego, y mataríamos los microorganismos eficientes que estamos reproduciendo, para que nos conviertan en tierra negra y productiva para nuestros alimentos. Siempre debe haber humedad, baja temperatura y oscuridad dentro de las composteras. La primera canasta o compostera se debe apisonar al máximo, es decir, que quede bien apretado los residuos a compostar, pues a medida que va fermentando o compostando se va reduciendo la cantidad. En clima cálido, en 45 días tenemos residuos compostados y listos, convertidos en tierra, para aplicárselos como abono alimento o alimento a nuestras plantas comestibles. En climas fríos se demora 90 días, donde los volteos o cambios sería cada 30 días. Podemos enriquecer nuestro compost o abono con materiales adicionales en mínima cantidad como azufre, cal, boro y otros de acuerdo con las deficiencias que tenga el suelo donde estemos. Estos se aplicarán en la primera canasta espolvoreados. Si queremos acelerar el proceso de descomposición, podemos diluir en agua pequeñas cantidades de melaza, levadura de panadería, mazorca molida y fermentada. El mismo lisiviado que produce la compostera puede servirnos. Uy, profe, si es así de fácil, voy a producir hasta para vender. Claro que sí, la venta de este abono sería una entrada adicional, además de contribuir en la producción de alimentos orgánicos. Profe, también como que me estoy animando. Esa es la idea, que no se les quede nomás en ganas. Excelente, muy buen sistema y muy fácil, ¿cierto? Es buenísimo. Este sistema nos garantiza abono orgánico constante y a la vez reutilizamos lo que nosotros llamamos basuras, dándole un buen uso y hasta evitamos malos olores. Profe, ¿qué características debe tener el abono y cómo se aplica? Uy, están más pilos que nunca. Qué buena pregunta, María. El abono debe ser de color oscuro y oler a tierra. La aplicación puede ser una mezcla de 1 de compostaje o abono y 5 de tierra normal. Se mezcla y se aplica.
Profe, muchas gracias. En verdad aprendí un montón y ya mismo voy a construir mi compostera. Me gusta esa motivación que viene este grupo. Por hoy hemos terminado el taller. Espero que pongan en práctica lo aprendido y hasta una próxima intervención. Estos son los consejos del profe José para establecer tu huerta en casa. Una manera efectiva para garantizar no solo la seguridad alimentaria de la familia, sino también tu bolsillo. Respuesta de Emergencia en Arauca era un programa de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID y ACDIVOCA, con el apoyo de Meridiano 70.